La década de los 90 fue muy importante para el panorama televisivo canario. Llegaron los canales privados, en este caso Antena 3, vivimos la aparición y el auge de las televisiones locales y en 1999 comenzaron las emisiones de este canal en el que nos encontramos, Televisión Canaria. Hoy, con el testimonio de sus protagonistas, vamos a recordar algunos de los momentos más destacados de esta década que cambió para siempre la televisión en Canarias. Para mí fue un proyecto súper ilusionante. Yo tenía 30 y poco de años, y además era la primera televisión privada aquí en las islas. Y no había más televisiones, ni locales, ni de ningún tipo. Estaba Televisión Española y Antena 3 Televisión. Antena 3, noticias. Era una época convulsa porque yo tenía la dirección de dos emisoras de radio, la de Antena 3 y la de M80, y estábamos todos prácticamente allí en una ebullición porque la radio tenía una potencia tremenda. Y bueno, y llegó el momento en que me llamó Martín Ferrán para preguntarme si era posible la dirección si yo podía llevar las tres cosas, la televisión y dos emisoras de radio. Evidentemente en ese momento no iba a decirle que no y me lancé a la piscina. Ya Televisión Española tenía diferenciado su centro territorial de Canarias y Antena 3 pues quería un poco aprovechar esa experiencia. Más o menos en mayo de 1991, cuando me lo comunicaron que se iba a abrir primero este centro, el de Gran Canaria, y posteriormente el de Tenerife. Evidentemente lo primero que se le ocurre es dónde ponemos la televisión, pues como el modelo de Televisión Española en ese momento, era en Gran Canaria, y yo les decía que había un mercado publicitario importante en las dos islas, que no podían ir a las televisiones nacionales y no podían ir a otras televisiones porque prácticamente perdían el 50% de sus anuncios. Entonces, entre lo que se podía facturar, que hice muchos números, en el mercado insular o en el mercado provincial, y la audiencia que podía tener, el potencial que podía tener dos informativos en ese momento. Y bueno, y los convencí al comité, me dieron la confianza y empezamos. También motivo de felicitación especial que esta empresa nacional haya decidido venir a Canarias. Pues en principio era hacer unos informativos locales, que empezamos con unos boletines de 5 minutos, aprovechando las teletiendas. Sabes que los cortes de Península duraban un montón de tiempo y eso aquí, pues, se metía música o se metían unas imágenes de relleno. Y ahí empezamos a meter cosas interesantes, como los informativos, que a veces hacíamos 7 informativos porque había que tapar las teletiendas del Corte Inglés que no se podían emitir aquí, ¿no? Hola, buenos días.
Damos paso a este informativo regional hablando de los miembros de la misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental, que están evaluando las necesidades y reconociendo el terreno para garantizar un desarrollo. Recuerdo que tenía algunos amigos que me decían al principio, cuando eran los boletines informativos, me decían: los boletines de ustedes son un visto y no visto. O sea, de pronto me levanto para ir a la cocina y cuando vuelvo ya ha pasado el informativo. Claro, eran espacios cortos, además, aunque eran en un tiempo más o menos, pero no era exacto. Entonces, claro, era aprovechando la teletienda, hacías el boletín informativo, que duraba entre 3 y 5 minutos, con lo cual te despistaba un poco y ya te habías pasado el informativo. Eso fue en septiembre del 91. Y ya como en enero del año siguiente, ya ahí sí empezamos a tener, creo que recordar que era media hora al mediodía y media hora por la tarde-noche. Se estaban buscando un tirón de orejas y al final ha sido así. Los muchachos de García Remón recibieron ayer una buena bronca. Para empezar es que no había nada, ni informadores, eran todos de Televisión Española. Y entonces tuvimos que buscar, yo no sé si me di como 1.500 currículos o una cosa así. Tuvimos que buscar cámaras, técnicos, informativos, y luego hubo que llevar a la gente a Madrid por etapas para darle cursos sobre el tema. El éxito fue el equipo, ¿no? Un equipo joven, por primera vez salían NG, eran una pareja y llegaban inmediatamente a la noticia. Y entonces teníamos la facilidad de llegar a la noticia, editarla y emitirla. Y entonces en un momento determinado, en unos cortes publicitarios, estaba viendo lo que estaba ocurriendo en la ciudad, o lo que estaba ocurriendo en tu isla, o lo que estaba ocurriendo en otra isla, ¿no? Entonces esa inmediatez, que en ese momento no la tenía sino la radio, pues la logramos nosotros en la televisión y evidentemente eso enganchaba mucho a la gente. Hay veces que, te cuento una cosa, hay gente que nos llamaba a nosotros primero que a los bomberos. Nos decía: hay un incendio en tal sitio. Nosotros: pero mire, ya han acudido los bomberos. No, yo los llamo a ustedes para que llamen ustedes a los bomberos. Y evidentemente era así. O sea, era una cosa... Yo creo que fue la inmediatez y el tipo y la forma también de contar las noticias, que estábamos acostumbrados a una televisión española que era un poco lenta y que tenía otro modelo, y nosotros teníamos un modelo más joven, más ágil, que llegaba más rápido a la gente, ¿no? Poco a poco van llegando a esta familia nuevos miembros que pronto pasaron a formar parte de este proyecto: Toñi Galván y Enrique Reyes. Hola, buenas noches. Esta tarde se ha celebrado un Consejo de Gobierno en sesión extraordinaria para analizar los... Toñi, ¿cuál crees tú que fue la clave del éxito de Antena 3? Pues la clave del éxito para mí fue la cercanía de la tele, de la imagen, del lenguaje, de cómo se contaban las noticias. Y como Antena 3, una televisión, salía a la calle, era creo que la primera vez que se salía a la calle a contar lo que ocurría, lo que le pasaban a los vecinos. Hasta ese momento yo creo que la gente estaba acostumbrada a encender la tele y ver un informativo muy formal, con un lenguaje muy encorsetado, con noticias a lo mejor demasiado correctas, ¿no?, entre comillas. Y nosotros lo empezamos a contar de una manera diferente, como para ti, para mí, ¿no? Para el vecino, para tu madre, para tu hermano, para el que tenía a lo mejor mucha más información y mejor preparado, pero también para el que a lo mejor le costaba un poco más entender las cosas. ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy grabando. ¿Que está grabando el qué? Señor, oiga, señor. Señor. Coño, señor. Antena 3 tuvo desde el inicio una ventaja, y es que contaba con 2 centros provinciales, uno en Las Palmas y otro en Tenerife. ¿Eso también influyó a la hora de cómo percibía la cercanía, la opinión pública? Sí, evidentemente, porque hasta ahora es verdad que a la hora de hacer una escaleta, un guión de informativo, vas a la noticia y a la noticia del día, pero muchas veces tienes que compensar, ¿no? Y los dos lo sabemos, ¿no? Un poco con ese ámbito, ese carácter regional que esté en todas las islas o que esté en las provincias reflejadas en el informativo del día. En este caso tenías como carta blanca, ¿no?, para hablar de la isla. Entonces eso también... el ciudadano buscaba información concreta de la isla y la encontraba ahí, ¿no? Ponía Antena 3 porque sabía que se iba a hablar de este barrio, de este pueblo, de este municipio,
al final era mucho más cercano que el resto de información. El éxito que tuvieron en los resultados de las audiencias, ¿lo esperaban o les pilló por sorpresa? Porque estamos hablando de unas cuotas de pantalla tremendas, ¿eh? Tremendas. Del 50 y pico, del 60 y algo, recuerdo informativos de casi 70% los de los fines de semana, que está presentado por Enrique Hernández, eran, bueno, aquello batía récord, entre semana igual el que presentaba Víctor Padrón, era inimaginable. Incluso cuando hablábamos con compañeros de Nacional, de informativos nacionales, no se lo creían, pero ¿cómo pueden ustedes conseguir ese éxito, no? Y era tremendo. Uh-huh. Y cuando esas audiencias bajaban un poquito, ¿cómo reaccionaban en la tele, en la redacción? Había que remontar. Nos reunía el jefe y decían, esto no puede ser. A ver, te estaba hablando de un 30, o que bajaban a lo mejor un par de décimas, o esto no puede ser. Y revisábamos el informativo del día anterior o de la última semana. Y es verdad, a lo mejor nos relajábamos, por así decirlo, íbamos a temas más políticos, un poquito menos, y había que buscar eso, el tema sí, pues social. Sé que casi fue una inspiración para el diputado del Común, ¿no? Aquel diputado de las causas imposibles. Que Antena 3 era como Nosotros me acuerdo que además sacamos una noticia de alguien que, bueno, una situación complicada, una vivienda, un tema de un desahucio, una familia que no tenía, a lo mejor llevaba yendo a los servicios sociales durante no sé cuántos meses. Sacábamos su problema y al día siguiente sacábamos la noticia con la solución o con el compromiso de la persona o de la institución al que le correspondía, pues con la solución. Claro, eso se convirtió casi como en una tele, lo que en mucho tiempo nos llamaban como teledenuncia, ¿no? Y a lo mejor no sé si para bien o para mal, pero es verdad que bueno, se le solucionó muchos problemas a la gente y de eso también nosotros nos sentimos orgullosos, porque a lo mejor si no hubiese sido por nosotros nunca les hubiese llegado una solución o les hubiese llegado muy tarde. La plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas inició hoy los entrenamientos de una semana que puede decidir su futuro en la competición liguera. Todos saben que los 3 puntos frente al Numancia no se pueden escapar del Estadio Insular. Cuando eres profesional del medio, tú estás preparado para desarrollar una labor determinada, ¿no? Pero fíjate que Antena 3 hasta en eso acertó, porque nos hizo trabajar de todo y nos daba un programa de folclore, otro día estábamos haciendo uno de recreo como el Milky Way aquel. Hacíamos los carnavales sin unidad móvil, que por cierto, voy a contar la anécdota de la unidad móvil, porque nosotros carecíamos de una unidad móvil y el director de aquella época pues se comprometió con el ayuntamiento en retransmitir las carrozas, ¿no? Entonces, claro, todos estábamos diciendo, pero bueno, este hombre se compromete y nosotros, ¿cómo vamos a dar esto si no tenemos ni unidad móvil? Pues bueno, el hombre tuvo la capacidad imaginativa de irse a un desguace, no se le ocurrió otra cosa, sino irse a un desguace y se trajo de ahí una Volkswagen, una furgoneta Volkswagen, que estaba para el arrastre, la pobre, que ya tenía los días contados. Y oye, cuando vimos aquello, decíamos, bueno, ¿esto qué demonio es? Pues bueno, los compañeros de técnicos tuvieron la suficiente capacidad para bajar todos los equipos que habían en los bardinos, en los estudios, los encajaron en aquella furgoneta, le pusieron 2 pegatinas de Antena 3 a los lados
la aparcaron cerca del Parque Santa Catalina y allí fue magnífico porque yo no sé cómo fue, llámalo churro, llámalo suerte, llámalo, no sé, que aquello salió perfecto. La década de los 90 también trajo a Canarias el auge de las televisiones locales a lo largo de todo el archipiélago. Canal 4, Canal 21, Canal 25, OTM, Lancelot Televisión. Pequeñas cadenas de ámbito local con escasos medios que, no obstante, lograron conectar casi de inmediato con la audiencia. Bienvenidos nuevamente a Canal 7 del Atlántico. Seguimos llevando el carnaval hasta sus hogares, también en un... El 30 de mayo de 1994, eso fue cuando empezaron las emisiones de Canal 7 del Atlántico. La primera televisión local que por primera vez emitía aquello que habitualmente no salía por televisión. Yo me presenté por primera vez en la televisión local, cobertura creo que cubría todo Tenerife en ese momento, Canal 7 del Atlántico, y me presento disfrazado de payaso. Estábamos en carnavales transmitiendo, tengo mis dudas, no recuerdo si era la cabalgata anunciadora o el coso, yo creo que era la cabalgata anunciadora. Más allá del coso que se emitía un poquito por la televisión española, de repente el carnaval aparece en las televisiones por lo menos de la gente de la isla de Tenerife, especialmente de los chicharreros y de las chicharreras, que nunca habían visto ese carnaval en sus casas. Y yo llegué y besé el santo. Camino de la transmisión me compré ese mono de payaso, me puse el mono de payaso, me puse en un sitio donde me dijeron ponte aquí y cuenta lo que esté pasando ahí. Y ese ahí era la cámara. Yo nunca había hablado mirando un punto fijo. Claro, yo venía de la radio, yo seguía en la radio. Y ese fue mi bautismo de fuego, sin red y sin ningún lugar donde esconderme. Hola, mi amiga, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Yo bien, ustedes son las que están media ya de la garganta, ¿no? No importa, ya estamos llegando al final. ¿Al final de qué? Al final de todo. Y jamás se me pasó por la cabeza que aquello tuviera la repercusión que tuvo. Porque en aquel entonces me imagino que se medirían las audiencias, pero claro, para una televisión local que presentaba de aquella forma el carnaval muy cercano, muy de tú a tú, esa imagen que tenemos hoy día que es muy habitual del típico reportero que está en la calle y que en directo hace una conexión y que acerca a la doña, al doño, al niño, a la niña, eso no es que lo inventáramos nosotros, pero aquí no estábamos acostumbrados a ver eso y de repente, te hablo del año 1995, aparezco yo allí y empiezo a contar cosas del carnaval y la gente empieza a ver a la gente del carnaval en la televisión y la gente empieza a ver que ellos pueden salir por televisión. Juan, ¿tú qué haces aquí? Juan es el hombre de la Ni Pico Ni Corto, es el encargado de... Hola, Juanito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? En otra murga más. Antes de existir las televisiones locales, el que salía por la tele era alguien importante. Por la tele no salía cualquiera, ¿no? No digo que los que salgan ahora o los que salimos ahora seamos más o menos importantes, pero desde luego, si tú salías por la tele en el año 1995 o incluso antes, es que eras alguien, ¿no? No todos estaban ahí. La televisión local abrió esa ventana, por lo menos Canal 7 del Atlántico. Además, se empeñó en ir a donde no iba nadie, donde nunca había ido nadie, y metió cámaras donde habitualmente no había nadie. Por ejemplo, en los locales de ensayos de grupos del carnaval. En una de esas visitas carnavaleras a un local, una murga que se llamaban Los Quinquiñecos, yo pedí en esa historia, pedí que alguien me contara un chiste. Y todo el mundo empezó a decirme, que te la cuente este. Y este era un chiquillo de unos 12 años, con el pelillo rubillo y tal, con mucho desparpajo, y efectivamente me contó un chiste. Lo que a lo mejor tú no sabes es que el que me contó el chiste es el actor Alex García. Bueno, yo me voy a quedar, si tú me permites, con el testimonio de algunos de los componentes a los que seguramente les sonará la cara, como Ale, que está aquí, el hombre cantando. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, estupendo. ¿Estupendamente bien? Sí, Ese Alex García se estrenó en las imágenes con un chiste contando, no a mí, sino a la audiencia, y a partir de ahí estuvo persiguiéndome durante todo ese carnaval
para que lo volviera a sacar. Por favor, sácame. Y efectivamente, a las 2 de la mañana otra vez lo volvíamos a sacar, lo grabábamos, ¿no?, con el tipo contando chistes. De ahí lo fichó automáticamente el Canal 7 y a partir de ahí, pues fíjate hasta dónde ha llegado, a ser uno de los top en el panorama de los actores en España, ¿no? A ver, ese chico. Que baile. Está bien, Dani, está bien. A ver, te doy con el cable, espera. Ahora, 1, 2 y 3. Las televisiones locales han sido, bueno, yo creo que todavía siguen siendo, pero en ese momento fueron, en los años 90 y principios del 2000, pero sobre todo en los años 90, fueron una de las grandes escuelas de verdad del audiovisual, por lo menos en Canarias. Eso garantizado. Ahí nos desfogamos un montón y ahí aprendimos un montón. De ahí, no quiero ser exagerado, pero yo te diría que el 90 o el 95%, por ejemplo, del personal relacionado con, por ejemplo, Televisión Canaria, yo creo que el 90% por lo menos pasamos por una de esas televisiones locales, unos antes, otros después, pero todos pasamos por ahí y todos creo que aprendimos un montón, algunos más que otros. El caso mío es el de los que menos aprendió. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos una noche más a nuestro Carnaval Te Quiero de Onda Televisión Más Palomas. Cada día más... Roberto, tú has pasado prácticamente por todas las cadenas locales importantes que tuvieron una cierta repercusión en el espectro televisivo en Canarias. ¿Por qué surgen las locales? Hombre, yo creo que hacían falta, porque Televisión Española no llegaba a todos lados. No llegaba a las fiestas de los barrios, no llegaba a la problemática en sí de los barrios. Igual, Antena 3 Canarias, en sus comienzos, hacía un informativo y no hacía absolutamente nada más. Telecinco aquí no arrancaba, no había centro de producción. Y yo creo que fue quizás por eso el éxito tan rápido. Onda Televisión Más Palomas arranca en un apartamento muy pequeñito en Más Palomas y de repente te das cuenta que te están viendo en toda la isla de Gran Canaria, ¿no? Fue bastante rápida porque la gente quería ver, pues eso, la fiesta de su barrio, el problema que había en la asociación de vecinos, yo creo que lo demandaban. ¿Les sorprendió a ustedes el resultado, la acogida que tuvo la audiencia con las televisiones locales? ¿Esperaban algo así? Muchísimo, sobre todo porque, claro, hacíamos cositas que la gente soñaba, un programa en la piscina de un hotel o íbamos por la calle sorteando carros de la compra, era todo como muy de andar por casa, estábamos todos aprendiendo. Los que habíamos venido de la universidad, no habíamos hecho tele, yo no había hecho prácticas en tele, solamente había hecho prácticas en radio, yo en tele no me dejaron hacer prácticas, pero además yo no entré en una televisión local solo como presentador o como periodista, yo entré en la televisión local y yo llegué a hacer noticias, llegué a presentar los telediarios, llegué a estar en emisión, sentado allí poniendo las cintas y poniendo lo que estaba viendo la gente en casa, hacíamos los decorados, o sea, teníamos mucha ilusión, éramos gente muy joven y después veíamos que la gente nos respondía con cartas, con llamadas de teléfono. ¿Anécdotas, Roberto? Muchísimas. Me acuerdo perfectamente cuando comenzamos, estaba Canal Plus, ¿recuerdas? Los viernes por la noche eran las películas codificadas, las X. Y entonces Adela Ramallo, nuestra directora, consigue que a partir de la 1 de la mañana se pusiera películas en abiertas, no pornográficas, pero sí eróticas. Bueno, tú no te puedes imaginar la cantidad de llamadas cuando yo estaba en emisiones al teléfono de allí de la tele. Mire, y hoy no van a poner la película de la noche. Oiga, no, la película esa, y nosotros, la X, espérese un poquito, todavía queda un poco. O sea, era alucinante cómo la gente te llamaba para, oye, no le vas a poner eso. Me parecía súper gracioso cuando, claro, la gente no quería pagar el Canal Plus, pero prefería verlas en abierto con nosotros. Yo te voy a pedir algo ahora que en televisión no se suele hacer, que es que no me hables ahora mismo. ¿Vale? Que piense. Intenta visualizar aquellos comienzos de la televisión local. Intenta visualizarlo. ¿Qué sientes?
En parte nostalgia, porque tú imagínate, hacíamos todos los programas en un jardín de un complejo turístico y con una cámara hacíamos virguerías, ¿no? Hoy en día, para hacer un buen programa necesitas 3, 4, 5 cámaras. Ahora es mucho más elaborado. Allí era a capón. Si te equivocabas, la fastidiaba. Y directamente 10 minutos antes terminabas y corriendo a emitirlo, ¿no? Era como otro proceso. También éramos muy jóvenes y nos ilusionaba mucho el mundo de la tele, sobre todo. Y yo te digo, a mí me gustó mucho, fue una época muy, muy especial. Igual que aparecieron, un día comenzaron a desaparecer. Totalmente. ¿Por qué? Pues desaparecen porque aparece la tele canaria. En Tenerife también teníamos que comentarles que hay buenas noticias y también acerca de carreteras. Desde este lugar, en Costa Teguise, el niño Brian Santos realizó... El equipo de Telenoticias ha trabajado durante 6 meses en la preparación de este informativo, uno de los más complejos de cuantos se realizan en cadenas estatales y autonómicas de España. Para entender la historia de Televisión Canaria hace falta viajar a Tenerife y hablar con quien fue su primer director, Jorge Betancourt. Jorge, ¿cuándo te enteraste que ibas a ser el director general de la Televisión Autonómica de Canarias? Pues yo había dejado la Gaceta de Canarias, había sido director del periódico, y me llamó el presidente de gobierno por aquel entonces, Manuel Hermoso, y me citó en su despacho y me planteó la posibilidad de hacer una televisión, pero sin dinero. ¿Tú aceptarías que te nombrara director general? Y lo pensé y le dije que sí, y nos pusimos a trabajar en un modelo nuevo. Y en algún momento, después de haber dicho que sí, te pensaste, digo, ¿dónde me he metido yo? Sin presupuesto. Cada semana. Cada semana después de eso, sí. Aquello estaba cogido con los pelos, hacíamos milagros un día sí y otro no para que todo saliera, ¿no? Fue un follón. Es que además en la administración pasan cosas divertidísimas, ¿no? Porque a mí me nombraron director general, me nombró el gobierno de la televisión, y era un director general que tenía un primer presupuesto, era ridículo, no me acuerdo, pero era un presupuesto pequeño. Y con ese presupuesto tenía que hacer, pues, lo que es un presupuesto de gastos, de ingresos, pero para hacer ese presupuesto de gastos e ingresos necesitaba un funcionario acreditado para hacerlo, y para contratar al funcionario tenía que tener presupuesto. Entonces entré en una especie de pescadilla que se mordía la cola, donde tenía el dinero pero no tenía quien me lo pudiera presupuestar, y viceversa, ¿no? Y al final nada, aprende, la administración tiene sus trucos, hicimos un traslado temporal de un funcionario que hizo el presupuesto y lo pudimos poner en marcha. El caso es que tú te obligaste a ver televisión y tenías que ver la tuya. Además, Sí, era la que dirigía. sí, ¿Y cuántas veces te echaste las manos a la cabeza? Incontables, pero como lo hará hoy Paco y como lo han hecho todos los directores que había en la casa, es decir, nunca estás contento, siempre ves fallos, y cuando no lo ves tú alguien te lo cuenta, siempre hay un alma caritativa que te lo dice. Yo en Las Palmas, la gente me decía, no, es que esa televisión es de los chicharreros, y aquí en Tenerife es que no hacen más que abrir con noticias de Las Palmas, es decir, es que nunca llueve a gusto de todos, pero desde luego de los canarios nunca llueve a gusto de nadie, siempre sacas más al Tenerife que a Las Palmas, sacas más Las Palmas que al Tenerife, pero eso tienes que aprender a sobrellevarlo, eso va en el salario del que esté ahí, ¿no? Aguantar por el lomo. Fíjate que cuando se pone en marcha Televisión Canaria, aquí el proceso es al revés de lo que había ocurrido en la península, donde después de Televisión Española se potencian los canales autonómicos y a continuación llegan las privadas. Aquí no fue así. Aquí estaba cadena estatal, llegan las privadas y casi 10 años después se instala Televisión Autonómica. Cuando ustedes se plantean poner en marcha el proyecto, naturalmente debe ser un quebradero de cabeza, porque, claro, ¿qué vamos a ofrecer para poder tomar algo de esa tarta, de ese mercado, de esa cuota de pantalla que ya está prácticamente repartida? ¿Qué vino a traer la Televisión Canaria? Acercar una ventana cotidiana de La Palma a Lanzarote, al Hierro, a La Gomera, que la pequeña vida de las islas tuviera espacio en la televisión autonómica. Servir de ventana a que cuando ocurre algo,
la televisión autonómica te lo cuenta, sea en la isla que sea. Porque el criterio era hablar de todas y cada una de las islas, o sea, cohesión era, digamos, la palabra absoluta. O sea, de hecho, nosotros llegamos a tener espacios, buscamos diferentes fórmulas. Al principio aquello era un quebradero de cabeza, ¿no? Porque a veces en El Hierro no hay noticias para abrir un informativo, o en La Gomera, o en Fuerteventura, ¿no? Entonces había por decreto, decir, no, tiene que salir cada isla en esos primeros 10 minutos mágicos de un informativo. No, pero es que la audiencia, tú sabes que la audiencia la enganchamos con otras noticias. No, para nosotros lo importante no es la audiencia, para nosotros lo importante es que los canarios se conozcan y se reconozcan. Y la manera en que eso ocurra es contar a la gente qué le preocupa a su compadre, a su vecino, al que vive en otra isla, ¿no? Qué padecimientos tiene, que al final no son tan distintos de un sitio de en otro, ¿no? ¿Cuál es el mejor recuerdo con el que te quedas? O sea, si tuvieras que quedarte con algo de aquellos años de televisión autonómica, ¿cuál es el que guardarías con más cariño? Es difícil. Con más cariño. Yo, sin duda, vamos a ver, es inigualable el momento en que tú ves la señal en antena. O sea, el momento que tú ves a la criatura que empieza a emitir, que oyes la voz de tu gente, el primer informativo. Es nuestra imagen del día. La Televisión Autonómica de Canarias estrena hoy sus informativos. Atrás quedan varios meses de intensa preparación y esfuerzo para poderles ofrecer el informativo más completo y ambicioso que se ha hecho en Canarias. Roberto, ¿cuándo te enteras que vas a ser el presentador del Telenoticias de Televisión Canaria? Me fui enterando de una manera gradual, porque entrábamos y íbamos entrenando cada día después de haber pasado unas pruebas bastante exigentes a todo el grupo de los que fuimos entrando, y después íbamos haciendo pruebas. Había venido un grupo de la península que había entrenado a todos los redactores de Canal Plus en aquel momento, del canal de noticias, del grupo Prisa, y entonces pues nos iban entrenando a nosotros y poco a poco ibas viendo que se iban formando como grupitos, venga, vamos a ir probando, y todos hicimos absolutamente de todo. Tú date cuenta que empezamos como en marzo o abril, nos contrataron sobre esa fecha los primeros redactores de Televisión Canaria, y claro, si el informativo no sale hasta diciembre, estuvimos preparándolo muchísimo tiempo, con lo cual, imagínate los nervios de las horas previas que pasamos antes de empezar ese informativo, porque claro, llevamos muchísimos meses, incluso llegamos a dar clases de dicción. Es verdad que los redactores que fuimos contratados al principio tuvimos la enorme suerte de que, como éramos pocos, tuvimos bastante tiempo de preparación y se centraron mucho en que estuviéramos bastante preparados a la hora de salir al aire. Recuerdo, después de todo ese entrenamiento, después de todos esos informativos número 0 que le llamamos en televisión, que son informativos que se hacen pero que no salen al aire, para ir probando, pruebas de plató, noticias que sacamos una y otro día, se preparaban durante una semana para hacer un informativo los viernes. Me acuerdo que hacíamos un informativo los viernes durante la semana, de repente llegamos a ese. Lo decíamos al principio, desde hoy la Televisión Autonómica de Canarias pone en marcha Telenoticias, un espacio informativo que repasará cada noche a partir de las 8 la actualidad de Canarias y del mundo. Los informativos de la Televisión Autonómica de Canarias inician hoy su andadura. Todos los días, a partir de las 8 de la tarde, más de 50 profesionales de las islas llevarán hasta sus hogares toda la información que se genera en Canarias, España y el mundo. Televisión Canaria, cuando emite su primer informativo, o esa primera etapa de informativos de Telenoticias, pone en marcha un sistema novedoso, entonces, que era un presentador principal, que eras tú, que estabas en un limbo, supuestamente en algún lugar de Canarias no identificado, que daba paso a presentadores insulares. En esa primera etapa se quería cuidar mucho el equilibrio insular, por lo cual se planteó una conexión desde el limbo, que llamamos el limbo porque claro, no se identificaba dónde era, o San Borondón. Nosotros decíamos que yo estaba en San Borondón, y en ese caso presentaba toda la información general, y después la desconexión
con Tenerife, con Santi, o con Gran Canaria, donde estaba Isabel. Telenoticias se realizará en directo y se producirá en simultáneo desde los centros de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Contará con redactores en todas las islas y en las distintas delegaciones exteriores como Madrid y Bruselas. Este libro se creó un poco porque, claro, salimos al aire en el año 99 con un solo informativo, entonces, claro, tenían que crear un único lugar desde el que dar paso a todas las islas del archipiélago. Y el problema era que los dos grandes centros de producción estaban en Gran Canaria y Tenerife, y claro, no se quería decir que salimos desde ninguna isla con un único informativo por el pleito insular. Entonces se decidió que hubiera un limbo en un sitio que no se sabía cuál era, para que no hubiera pleito. Luego ya fueron saliendo las demás ediciones del Telenoticias, el Telenoticias 2, el de fin de semana, pero en ese momento, como solamente era un único Telenoticias, había que crear un limbo para evitar que hubiera esa presión por el rollo de salir desde una isla y no desde otra. Entonces yo contaba todo lo que tenía que contar de la parte general, y de repente decía, bueno, y conectamos con la provincia Gran Canaria. Isabel Baeza, ¿cuáles son las noticias locales, ¿no? Las noticias más locales de ahí, de tu provincia, o de Gran Canaria también en ese caso. Y entonces Isabel pues lanzaba la parte esa, ¿no? Estuvimos muy nerviosos todos los que participamos en el informativo, yo especialmente, porque aunque parezca muy tranquila, luego me pongo muy nerviosa, y todos mis compañeros, porque claro, había tal presión porque saliera bien, porque el informativo quedara bien. Pero bueno, al final salió todo bien. Y recuerdo esa sensación cuando terminamos el informativo, todo salió bien, de esa pues satisfacción, ¿no? de que ha salido bien, pero me acuerdo que dijimos, bueno, pues hasta mañana, porque mañana tenemos que hacer otro. Y esa sensación de decir, otro, con lo que nos ha costado ahora tenemos que hacer uno diario, ¿no? Pero bueno, pues así se hizo, y al final te acostumbras a eso. En 21 años me imagino que un montón de anécdotas, sobre todo cuando uno se pone ante una cámara. ¿Cuál dirías tú que es la que nunca se te olvidará? Mira, hay muchas, algunas que se ven, otras que no se ven. Nos ha dado más de un ataque de risa, ¿no? En directo, cuando no te tienes que reír, ya sabes que a veces pues, te da el ataque de risa, nos ha dado más de una vez. Recuerdo una conexión con El Hierro, es una de las más llamativas, que el compañero del Hierro con una manga en la mano y con el micrófono en la otra, porque estaba haciendo un directo y se puso a hablar por la manga en vez de por el micrófono. Esa fue muy sonada, ¿no? Y además se convirtió en viral. Hay que coger la mano, vamos a intentarlo. Vamos a ver. No ha podido ser, mala suerte, que poca práctica tengo. Eduardo, habla. Estás hablando por la manga, Eduardo, habla por el micro. Qué bueno. Roberto, ¿cómo estás metiendo cizaña, eh? Eduardo, esta la vamos a recordar, ¿eh? Vale. Qué bueno este directo, Eduardo, ¿eh? Lo vamos a recordar, de verdad. El único directo en que hemos hablado por una manga. Yo me acuerdo que una vez se me paseó una mosca por toda la cara, y como yo era muy novata, no sabía qué hacer, si quitarme la mosca de la cara, no quitármela, entonces me la dejé, y al final la mosca se paseó por toda la cara y era horrible, o sea, claro, con el paso del tiempo aprendes que las moscas suelen entrar en el plato y además siempre suelen estar posándose encima, y al final ya con toda naturalidad te la quitas, pero es verdad que ese día hice un poco el ridículo con la mosca paseándose por toda la cara. Yo a veces presentaba, sobre todo cuando hacía el Buenos Días, que era un programa de 3 horas y media, y claro, cuando estás ahí haciéndolo, pues igual me descalzaba o lo que sea, ¿no? Entonces pues, solía descalzarme y quitarme el zapato, y te lo ibas poniendo cuando después se acercaba al final del programa. Pero recuerdo una vez que no me di cuenta, se acercó al final del programa y tenía que despedir, y de repente me fui a levantar y me di cuenta que estaba descalzo, no tenía el zapato. ¡Ostras! Y me acuerdo allí de pie, el cámara enfocándome, yo despidiendo y alargando la despedida porque no encontraba el zapato, y al final tuve que salir con un zapato sí y otro no, así caminando hasta para que no me enfocase. Por suerte no me enfocaron, pero iba con un zapato y otro descalzo. Después algunos compañeros estaban partidos de risa con eso, ¿no? Pero yo despedí un buenos días sin un zapato descalzo prácticamente. Televisión Canaria también hizo una fuerte apuesta por El Tiempo, un espacio al que curiosamente nunca se le había dado importancia en la historia del medio en el archipiélago. Ha sido un referente a lo largo de toda su andadura, que llevó a que en 2014 la meteoróloga de la cadena Vicky Palma recibiera la medalla de oro del gobierno de Canarias. Pero retrotrayéndonos a 1999, quien nos explicaba qué tiempo nos íbamos a encontrar era Emilia González. Mañana esas pequeñas perturbaciones irán desapareciendo. Pues mira, yo era una chica que estaba estudiando en la facultad y que me leía los periódicos en aquella época, y en uno de esos periódicos pues vi un anuncio de pues que se necesitaba meteorólogo para la televisión canaria, que aquello sonaba como la televisión canaria, o sea, no,
no existía Televisión Canaria, no sabíamos que iba a haber una televisión autonómica, que era en aquella época, se llamaba así. Y entonces vi el anuncio y llamé por teléfono, entregué el currículum y al cabo de un par de días me llamaron. Luego ya nos convocaron a una reunión en la Facultad de Geografía, en La Laguna, éramos como 20. Yo no sabía, vamos, yo entré y yo dije, ¿pero qué hago? Primero, ¿qué hago yo aquí? Y nada, y salimos de ahí, de esos 20 que habíamos, salimos 2 seleccionados. Juan Diego Amador, el alpinista, y yo. Y a raíz de ahí tuvimos que hacer unas pruebas en la CNN en Madrid y luego de ahí vinimos a la tele y ya empezamos a trabajar. Luego a él le salió un proyecto que le impidió empezar en la tele y él se fue por otros derroteros y yo me quedé como chica, la primera chica del tiempo de la televisión canaria. Que a todas estas, ninguna televisión daba el tiempo en Canarias. Por supuesto, no tengo que decir ya las nacionales, pero ninguna televisión, tampoco la regional, daba el tiempo en Canarias, porque el tiempo en Canarias siempre era el mismo. Hola, buenas noches. Hoy hemos disfrutado de un cielo muy azul, casi sin viento, y esto es solo un anticipo porque a partir de ahora comenzarán a subir las temperaturas como mínimo. La información del tiempo siempre llama y todo el mundo está pendiente. Yo, por ejemplo, si voy a hacer cualquier cosa los fines de semana o cuando tengo tiempo libre, lo primero que hago es ver cómo está el tiempo, cómo está el mar, con qué me voy a encontrar y luego planeo. Y eso es lo que hacemos todos los canarios porque aquí dependemos mucho de eso también. Te diría que cuando entramos la primera vez en aquel informativo de diciembre del 99, el mapa del tiempo era con un proyector y estaba sujeto con 2 bloques. O sea, imagínate si la cosa ha cambiado o no tecnológicamente. Anécdotas del tipo de... Yo siempre daba el tiempo, cuando se daba el tiempo con el croma detrás, pues girarte al croma y que el monitor de referencia que tú tienes que mirar para saber dónde tienes que señalar, pues o esté apagado, o de repente se vaya, o salte cualquier otra emisión. Bueno, de esas hay millones de anécdotas de esas. ¿Cómo te orientabas? Más o menos, porque tú sabías que por aquí, que si siempre lo hacías, sabías que por la zona estaba una isla, estaba la otra, por donde ponías el viento y más o menos te orientabas. Pero de esas hay un montones, Es muy divertido. Además, a mí siempre me ha gustado guardar esos recuerdos, los de las anécdotas, porque al final se viene a dar a entender cómo es realmente la tele, lejos de lo que es la información, ¿no? O sea, la tele también tiene su parte de cómica, de proceso, de elaboración, y es también le da con naturalidad y vidilla, ¿verdad? Vidilla intentó darle Televisión Canaria el panorama audiovisual, elaborando una programación que aunaba el servicio público y el entretenimiento, ámbito en el que destacó el programa La Guagua, presentado por Silvia Lupiáñez y Roberto Campos. Estaba en la playa y me llamó María Peñate, a la cual le mando un beso muy grande, que en ese momento ella estaba dentro de la producción que estaba haciendo el casting. Y ese casting se estaba haciendo en el Cebadal, en las antiguas instalaciones de Canal 6. Y nada, me llama, mira, qué tal, qué igual, pues porque curiosamente les había faltado pues gente para el casting, sobre todo el perfil masculino. La llamo y le digo, mira, estoy en la playa, no, vente para acá, que tú me quedales. Me presento al casting con un bermuda de estos que era por debajo de las rodillas, yo que soy paticorto, con el que tengo 2 balaustres, pues claro, era todavía más paticorto. Y nada, llego allí con la esquiola llena de arena, tal cual, me siento y me toca en el casting compartir con Sonsoles Artigas, porque Sonsoles se presentó maravillosa, ella, Miss pura y dura, con un traje blanco increíble, maquillada, divina. Entonces, fíjate lo que es la vida, hicimos el casting basándonos en un título que era Buenos días Canarias. Buenos días, Canarias. Entonces, nada, empezamos a hacer el casting, todo el rollo y tal y que cual, pim, pam. Yo estaba como diciendo, no me van a coger ni de coña con estas pintas, que tal y que cual. Pues nada, yo allí tan tranquilo, haciendo tal, y entonces ella coge en un momento determinado y coge, bueno, y ahora hacemos como el final del programa. Y Sonsoles, claro, tenía ese rollo ella muy de mis inoculado, mira cómo ha cambiado con el tiempo, que es una profesional de la comunicación increíble. Y entonces cogía y hace, y un beso para toda Canarias. Yo que estaba ensaído con las pintas que llevaba, digo, bueno, yo no les mando ninguno porque padezco halitosis. Esto es verídico. Bueno, claro, todo el mundo se rió, ella me miró con cara de asesina, y ahí, pues yo me fui. Y al día siguiente al otro me llaman y me dicen que me han cogido.
Y entonces, ese día había un casting que ya era combinado para buscar presentadoras. Tenían claro que yo era el perfil masculino que buscaba y empecemos, recuerdo que fue una prueba con 5 o 6 candidatas y con Silvia Lupiáñez fue enganche, pero así. Sí, fue la chispa perfecta. Esta guagua les va a llevar todo lo necesario para que en sus hogares, en todas las Islas Canarias, ustedes nos acompañen cada mañana para disfrutar, pues bueno, de cómo se cuecen las noticias de actualidad, de cómo se divierten ustedes. Y esta señora que me está dando codazos, que es maravillosa, increíble, divina, guapísima y preciosa, se llama Silvia Lupiáñez. Hola Roberto, ¿cómo estás? Buenos días. Él es Roberto Campos y como bien ha dicho, pues estamos en la guagua, vamos a estar con todos ustedes. La guagua en ese momento se convierte en un formato donde yo creo que como todos los comienzos, es decir, teníamos que ganar. Perder era lo simple y lo fácil y lo previsible. Entonces fue un poco como, bueno, vamos a probar cosas. Claro, se crea un concepto mixto que después, curiosamente, repiten los programas de ámbito nacional, porque eso hay que decirlo. Es decir, ese programa parte con una idea originaria aquí, donde se crea además una crónica que estaba muy poco establecida en el nivel nacional, tenía su hueco, pero no estaba del todo establecida, tal como la planteamos nosotros, que fue desde la diversión, desde el cachondeo, porque la Crónica Rosa era como algo casi de, ¿sabes? Habían los típicos comentaristas de Crónica Rosa que cuando iban a tratar un problema del embarazo de no quien fuera, aquello parecía, ¿me entiendes?, que estábamos haciendo los estatutos de la OTAN. Claro, nosotros fue un cachondeo, o sea, aquello era un cachondeo padre. Y después, claro, la combinación de un tol que te traía la vida diaria de Canarias, que te acercaba al vecino que tú conocías o al que estaba en otra isla, pero que te hablaba con tu tono, con tu voz y con los conceptos de tu vida que tú conocías cotidianamente. Claro, si a eso le añadimos que después Silvia y yo optamos por un concepto de presentación divertida, dinámica, cada día entre ella y yo era como la historia de un matrimonio. Sí, nos peleábamos, no nos peleábamos, nos reíamos, no nos reíamos, hacíamos sketch. Claro, aquello era una locura. ¡Uy, qué bien me lo está pasando! ¡Suelta, pedazo de burro! ¡Quita! ¡Uy! ¡Pero mi niño! Ay, Roberto, menos mal que cada día falta menos para que nos den las vacaciones. Carmelo Ojea yo creo que ha sido uno de los realizadores más increíbles que ha tenido la televisión. Por eso, de por sí, a nivel nacional es un tío muy reconocido en proyectos, series y demás. Y él aquí optó por hacer algo completamente nuevo. Y en ese momento, Carmelo pues propone que el equipo técnico forme parte del concepto del programa. Bueno, había un momento del programa, sonaba una sirena, se quedaba una sola cámara o la cabeza caliente, los cámaras soltaban las cámaras, hacíamos la conga por todo el programa, aparecía un pollo así delante de la cámara, un pollo de plástico que hacía así, se movía, ¿sabes? Y aquello era una locura. La orquesta soltaba la guitarra, hacíamos la conga, hacíamos una coreografía, volvíamos a sentarnos y continuamos con el programa. Así. Eso fue un elemento que se hacía a diario. Y llegó un momento que se hicieron 20.000 cosas, ¿no? Porque el programa lo permitía y lo aguantaba. Vente conmigo, ven, marcha y diversión garantizada. Sube conmigo, ven. La televisión en Canarias. Casi 6 décadas de historia e historias. De profesionales que hicieron del ingenio su mejor arma, que supieron superar las adversidades, avanzar y hacer evolucionar el medio, logrando hito tras hito. La televisión que hoy conocemos sería imposible sin el esfuerzo de todos ellos. Los rostros conocidos y los que se ocultan detrás de la cámara. Resulta imposible resumir todos sus logros en 90 minutos, pero confiamos en que este documento sirva como homenaje a todos los que hemos trabajado y seguimos haciéndolo para proporcionarles a ustedes una experiencia inolvidable.